Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, espero que se encuentre muy bien. Hoy vamos a hablar de un temita que he escrito bastante, pero como este sistema de los videos tiene mayor llegada a mayor cantidad de personas, vamos a hablar sobre el tema de qué nos referimos cuando hablamos de reparación integral del daño. Bien. No importa el ámbito que el daño pueda ser producido, generalmente, por lógica, la Argentina tiene una alta tasa de accidentes de tránsito, entonces donde más daños se producen es en la vía pública por medio de los accidentes de tránsito. Pero como decimos, el daño puede producirse saliendo de su casa en cualquier momento, en los ámbitos laborales, pero vamos a tomar como ejemplo los daños que se suceden en la vía pública a través de los accidentes de automotor o cualquier rodado. Bien, es muy importante que se entienda que quien produce un daño debe repararlo. ¿Y en qué extensión debe repararlo? Bien, esta persona debe dejar a su víctima o a la persona damnificada en un status quo ex ante, o sea, en un estado anterior a la que se hubiese producido el accidente. ¿Qué significa esto? Cuando el daño es netamente patrimonial, es muy fácil. Ejemplo, se le cae de un edificio una maceta arriba de un auto. Bien, ahí el daño es netamente patrimonial y tendrá que responder o la persona o el seguro de ese inmueble, de esa propiedad horizontal, tendrá que repararle no solamente todos los gastos que implica esa reparación del automóvil, sino los gastos concomitantes, o sea, si esa persona se vio imposibilitada de poder utilizar su vehículo por tantos días, además de los gastos de reparación del vehículo, se tendrá que hacer cargo de esos viáticos que tuvo la persona que incurrir por no contar con su vehículo. Ahora la cuestión se empieza a complejizar cuando, además de daño a las cosas, que puede ser fácilmente cuantificable porque es netamente un daño patrimonial, ¿qué pasa cuando hay lesiones? O sea, ya se afecta la integridad física de la persona damnificada. Bueno, ahí también volvemos a tener una separación entre daños patrimoniales y daños extrapatrimoniales. Los patrimoniales, lo que es conocido como el lucro cesante, todo lo que la persona dejó de ganar producto de ese accidente que tuvo. El que dejó de trabajar, ya sea independientemente o en relación de dependencia, por los días, por la cantidad de días que no pudo concurrir producto de ese accidente. Eso específicamente es el lucro cesante. Y todo tipo de gastos cuya causa eficiente, cuya causa origen es el accidente, todo eso tiene que estar cubierto. Y después, lo que es un poco más complejo, hay gastos que son más difícil cuantificarlos. ¿Por qué? Lo que es conocido generalmente como el daño moral. Perfecto. Eso también debe ser resarcido. La persona que su integridad física fue afectada, ni hablar obviamente cuando hay dolo, pero generalmente los accidentes de tránsito, estamos hablando de quien produce el accidente, operó con culpa, negligencia o impericia. El delito penal sería el tipo subjetivo. Bien. Esta persona se tiene que hacer cargo no solo de los daños patrimoniales, como estamos hablando, sino de estos gastos extrapatrimoniales. La afectación que ese incidente, ese accidente, le produjo en la psiquis de la persona. Claramente quien tiene que una convalecencia, sea de días, meses, ni hablar quien padece una consecuencia de carácter permanente. Bueno, todo eso, como es un daño que es irreparable, bueno, lo que se hace es compensarlo económicamente. Entonces eso se cuantifica siempre en razón de la edad, la profesión, las actividades que realizaba, tanto actividades profesionales, económicas como extracurriculares. Quien
practicaba un deporte, por más que fuese amateur, solo por placer, y esa actividad no la puede realizar por determinado tiempo o no la puede realizar nunca más, eso claramente afecta y en forma profunda su psiquis. Bueno, eso tiene que ser cuantificado para poder compensar ese daño de índole de afectación moral que le causó el accidente. Entonces lo que quiero que tengan muy en cuenta es que no solamente esos gastos obvios, casi obvios para muchos, gastos patrimoniales, todos los gastos que la persona tuvo que incurrir producto del accidente del cual fue víctima, sino esa afectación más sutil de índole moral. ¿Qué afectación y en qué grado, en qué magnitud el accidente ha impedido que esta persona pueda llegar a realizar su vida tal cual como la venía realizando antes? Bueno, todo esto tiene que ser cuantificado para poder compensar en dinero esa afectación de índole moral. Y ahí es donde está el gran trabajo que tenemos nosotros los abogados, ¿no? Poder demostrarle ante el juez esa afectación, la cuantía, la magnitud de esa afectación en todo lo que es el componente de la persona humana. Así que bueno, eso es más o menos, este es un videito muy corto para que tengan una idea de esto que se escribe mucho, que es la reparación integral del daño. Intentar, en la medida de lo posible, y si no compensando económicamente, que la persona vuelva a su estado anterior previo al accidente, del cual él no tuvo nada que ver, o en el caso de que haya culpas concurrentes, ver de quién es mayormente la culpa para poder analizar la cuantía del daño. Bueno, quien ha sido víctima de algún tipo de daños, sin importar el ámbito en el cual el daño fue producido, no duden en consultarnos, estamos para eso, para poder sobre todo guiar cuáles son los caminos más convenientes, los caminos o quizás los más rápidos, para poder compensar, recuperar por un lado todos los gastos que la persona tuvo que incurrir y poder compensar esa afectación que tuvo que sufrir. Bueno, ante cualquier duda nos pueden consultar en todas las redes sociales o directamente por nuestros teléfonos, están también en todas. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego.